A ella van los ojos fijos, en el goceo la tristeza, por ella la madre reza, al rezar para sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra. Buenas noches, queridos amigos. Responsabilidad Social, un programa de la Federación Universitaria de Profesores. Saludamos a la Federación en la persona de su presidente, el ingeniero Rosendo Peña Valverde. Saludamos también a los magníficos rectores y directores de canales universitarios de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre y Cochabamba, quienes gentilmente reprisan este programa. Con el invalorable apoyo y cooperación del periódico El Día, que semana a semana, a través de sus artes, hace conocer los tópicos que vamos a tratar y los personajes que hemos invitado. Hoy habrán notado que hemos cambiado nuestra característica de la música clásica por una música nacional de don Juan Enrique Jurado, La Patria. Estamos en un año en el cual la patria va por encima de todo, desde todas las perspectivas. Y para hablar un poco de lo que significa la patria chica, hemos invitado al presidente del Comité Pro Santa Cruz, el abogado Luis Fernando Camacho Vaca, a quien damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Luis Fernando. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Lleva usted 8 días en ejercicio, sin embargo, su presencia en lo que ha sido la región, lo que ha sido el departamento, ya ha estado mucho antes siendo una figura que la gente la seguía, y entonces su elección ha sido una consecuencia de un trabajo, un esfuerzo que consideramos es loable. Una persona joven, 40 años, abogado, y hoy en el comité. ¿Cuáles son las inquietudes que lo han llevado al comité? ¿Cuáles son los planes y programas que tiene para la ciudad, para el departamento, y cómo puede proyectarse eso a nivel nacional? Porque yo considero que los líderes no son solamente cívicos, si bien decimos que es nuestro presidente moral acá en Santa Cruz y estamos orgullosos de ello, pero al mismo tiempo creemos que el comité tiene que ser el trampolín de los nuevos líderes políticos a nivel nacional. ¿Nos puede comentar un poco al respecto? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y poder llevar a toda la audiencia, teleaudiencia, el proyecto que tenemos nosotros como institución, lo que hemos llevado, lo que se ha venido generando en el transcurso del tiempo. Y bueno, el compromiso viene de los 18 años, estuvimos en la Unión Juvenil como vicepresidente, después de ello participamos como vicepresidente de la Federación de Fraternidades Cruceñas, estuvimos 6 años como director de CAINCO, 2 años como secretario general de los comités cívicos provinciales, 2 años como segundo vicepresidente, 2 años como primer vicepresidente y ahora con este honor de encabezar la institución cívica cruceña. Creo que el sentimiento que nacemos muchos con ese aporte a la sociedad lo hacemos a través de nuestras instituciones, son muy nobles, han generado importantes aportes a la región y al país y lo siguen haciendo. La participación de los cruceños dentro del escenario institucional nacional es importantísimo. Son nuestras las instituciones las que pueden marcar las líneas siempre en defensa de la región y del país. Y en ese afán hemos venido trabajando. Consideramos de que el aporte que podemos realizar con un proyecto sólido que hemos venido trabajando durante el tiempo va a poder generar una mejor vida para todos los que son los cruceños y una mejor vida para todos los bolivianos. No solamente en la defensa de la democracia, sino en el trabajo que estamos planteando que se haga desde el comité, que es la elaboración de un nuevo memorándum donde se delimite las nuevas líneas económicas, sociales, políticas y culturales
inspirada en el memorándum de 1904, pero en ese momento, en el memorándum de 1904, nuestra realidad económica, política, social y cultural era distinta. Pero sin embargo fue un memorándum que delimitó el desarrollo cruceño por 50 años. Esa inspiración nos obliga a hacer un proyecto en el cual le demos otro objetivo a lo que significa la participación cívica. El comité ha sido partícipe y ha sido generador de una serie de cambios importantes para la región del país, como ha sido la elección de alcaldes, la elección de gobernadores, la de recuperación de la democracia en el 82, y creemos que estos 2 años no debe ser la excepción. Debemos todos trabajar en función de un único mensaje, que es el trabajar en la unidad. En la unidad podemos desarrollar los 2 aspectos fundamentales de la campaña, que fueron la defensa de la democracia y obviamente el trabajo de la elaboración de un nuevo documento, un nuevo memorándum que lleve adelante todas las necesidades actuales, con la participación no solo de las instituciones que aglutinan nuestro comité, sino también de otras instituciones importantes como la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, y que el pueblo pueda sentirse representado en la elaboración de este nuevo documento que nos pueda dar mejores días a los cruceños y obviamente replicarlo en todo el país en un trabajo conjunto para que ese mismo sueño que tenemos los cruceños pueda ser llevado adelante y tomado por los otros departamentos y podamos hacer el aporte a Bolivia, ¿no? Decía usted 4 cosas que me parecen muy importantes. La primera, en su momento el Comité Cívico peleó por las regalías y no eran regalías solamente para Santa Cruz, hoy se benefician todos los departamentos productores de gas y petróleo, productores de minas y minerales, cosa que antes solamente eran explotados como Potosí y Oruro. Sin embargo, gracias a ese movimiento cruceño es que el país se benefició de lo que fueron las regalías. Las elecciones municipales hoy significan una profundización de la democracia, las elecciones prefecturales ni qué se diga, las autonomías son otra de las características. Y hay algo que la gente olvida, porque la memoria colectiva es muy frágil. Es un cruceño, gracias a quien los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y las universidades han tenido la oportunidad de tener el IDH, que es don Ormando Bacadíes, que en paz descanse, un compañero del curso mío. Y siempre digo yo, todas las alcaldías del país, las gobernaciones y las universidades deberían hacer un monumento, porque cuando me tocó dar clases a mí, yo hace 44 años que doy clases en la universidad, dábamos clases en unos gallineros en la Centenario, y hoy tenemos aulas que son envidiables a cualquier nivel del mundo, gracias al IDH y gracias a un cruceño, a quien no le dejaron llegar a la presidencia que por consecuencia lógica le correspondía. Hoy estamos peleando por la democracia y cuando uno dice democracia dice el gobierno de la mayoría pero respetando la minoría. Sin embargo, existen en el contexto internacional gentes que han usado la democracia para llegar al poder y usan la democracia para entronarse en el poder. Y yo considero que ahí el comité, por no tener una línea político-partidista, tiene una responsabilidad muy grande. ¿Cómo está enfocando y encarando el comité esa recuperación de la democracia sin línea política partidista? Nosotros como institución tenemos no solamente por estatuto, sino por mandato de la voluntad del pueblo, la defensa de la democracia. Esa defensa de la democracia la hacemos únicamente por el respeto a ese voto que fue emitido el 21 de febrero del 2016. El hecho de haber llevado adelante una votación tan importante en un momento tan crucial donde había una posición dura de reelección por parte del gobierno y un pueblo que ya estaba cansado y que a pesar de todas las manipulaciones y el fraude electoral no les dio para poder ganar a la voluntad del pueblo. Eso ha sido fundamental si usted toma en cuenta desde el porcentaje con el que el gobierno llega a asumir la presidencia, obviamente a lo que significa un referéndum, sumado todos los fraudes que se han podido dar y más aún a la fecha el descontento que existe, está clarísimo de que hay un mandato del pueblo.
Estamos conscientes de que es una lucha complicada. ¿Por qué complicada? Porque estamos hablando de un gobierno que tiene todas las estructuras tomadas, judicial, legislativa, obviamente ejecutiva, y en muchos otros sectores que han buscado cómo enclaustrarse para poder mantenerse en el poder. Pero también tenemos que ser conscientes de que Venezuela llega a donde está en este momento con esa situación complicada por la indiferencia de su pueblo. Su pueblo emitió el mismo voto que nosotros, se violaron las mismas constituciones como lo hizo este gobierno. Entonces, la única manera es buscar que las personas que aún no se han munido de lo que significa realmente la democracia y de lo que significa el concepto de generar país a través del sistema democrático. Sin democracia usted no puede generar país, no se puede construir país, porque son todos los medios que le da el país para poder constituirse las garantías que tiene el pueblo de que el pueblo manda, porque eso es la democracia. Si bien usted tiene un gobernante, obedece a lo que el pueblo dice, le da la administración, pero también hay elementos que lo marcan y recursos que lo marcan para delimitar o marcar el poder. Y uno de ellos fue el referéndum. El referéndum fue un instrumento que se da para saber si se da una, y el pueblo votó no. La manipulación de la interpretación de la Constitución para modificar, porque no es ni siquiera interpretar, es modificar e ir a un organismo internacional, agarrarse de un pacto internacional sobre un derecho humano cuando lo que tienen es un derecho político. A ellos no le han violado sus derechos humanos. Ellos han sido presidentes. Son los límites que pone cada país al poder. Y son los límites que se encuentran dentro de lo que significa la democracia para poder darle gobernabilidad al país, no a unos cuantos. Eso es lo que tiene que entender el pueblo y es el primer trabajo que estamos iniciando con unir provincias, unir los barrios y generar esa unidad y llevar el mensaje claro de qué es la democracia, cuál es el peligro en el que nos encontramos y cuáles son las consecuencias, los escenarios que usted ve en Venezuela sin comida, sin salud, sin educación, con un sistema totalmente destruido, violentado. ¿En qué país se puede dar que le lleven ayuda humanitaria y el presidente los queme? ¿Dónde está el amor a su pueblo? O sea, esos límites han roto totalmente los esquemas de un sistema y es lo que queremos evitar. Nuestra lucha está clarísima, hemos hablado de medidas contundentes dentro del marco democrático, pero que reflejen la voluntad del pueblo. Y la que hemos realizado ahora es la firma de los libros que estamos generando, que esa es una solicitud que le hacemos nosotros a los gobiernos de Colombia y Brasil. Estos dos estados fueron garantes de la Constitución en el 2009 y garantizaron la legalidad y legitimidad de esa Constitución. Corresponde que hoy por hoy, por la voluntad del pueblo boliviano expresada el 21 de febrero del 2016, sepan que tienen que hacer respetar esa garantía de la que ellos formaron parte y solicitar ante el organismo internacional, ante la OEA, la interpretación como Estado y como Estado garante de la Constitución, la interpretación de ese artículo por lo cual ha sido violentada. Eso nos va a generar de forma internacional que el mundo entero sepa que no es que en Bolivia se va a acabar la democracia. Y no es por ser extremista ni radical. En Bolivia, desde el momento en que no se respeta la voluntad del pueblo, ya no existe democracia. En plena campaña, el presidente Morales y el vicepresidente García Linera fueron claros que con un voto se perdía, decía el vicepresidente. Y Evo Morales fue claro, dijo, no respetar la voluntad del pueblo significa dar un golpe de Estado. ¿Quiénes dan los golpes de Estado? Los dictadores. No lo dije yo, lo dijo él. Entonces, eso, si está sucediendo en Bolivia, no es que viene. Lo que tenemos es una dictadura camuflada, legalizada ante el Tribunal Constitucional con una errada, manipulada interpretación, y eso es lo que tenemos que hacer respetar. Ese como primer escenario nos ha mandado un video el expresidente Andrés Pastrana, en la cual acepta la solicitud de nuestro Comité Pro Santa Cruz de ser nuestro embajador ante el Estado colombiano y ante el organismo internacional, ante la OEA, para solicitar esa interpretación. Para nosotros significa mucho que países vecinos, donde realmente hay un sistema democrático consolidado, puedan ayudar al pueblo boliviano ante los organismos y que el mundo sepa lo que está pasando y que de aquí a un tiempo no seamos una Nicaragua o una Venezuela. Todo lo que fue el reinvento del socialismo del siglo XXI era una especie de, con la caída del muro de Berlín, con la perestroika, todos los socialistas y comunistas europeos quedaron sin dónde ir y qué hacer, y entonces se vinieron a refugiar en Sudamérica y reinventaron el Foro de San Pablo
Y hoy esa misma gente de izquierda, y lo digo porque me ha tocado vivirlo dando conferencias en España, en Austria y en Alemania, que esos mismos socialistas hoy me dicen, pero no había sido tan como decía que era por el actual presidente. Y entonces el desencanto es mayor, tarda, pero está llegando. Hay tres vías. Una vía es la que ustedes están considerando que es muy importante, la vía internacional. En la vía legal es fácilmente demostrable que los derechos políticos y los derechos humanos son una diferencia muy grande, es como el acoso. Para acosar tengo que tener yo el poder, si no tengo el poder, exactamente, y los medios, no estoy acosando, y en el tema de derecho político, yo soy el poder, no puedo ser yo violentado en mi derecho político, perdón, en mi derecho humano, porque yo estoy ostentando el poder. Sin embargo, la gente hoy ha logrado sacudir a los de arriba en Venezuela, moviéndose los de abajo, en las calles. ¿Usted cree que ese movimiento de concienciación que hay en la gente joven, o sea, cuando entró don Evo Morales al poder, usted tenía 27 años, pero usted tenía ya, digamos, 27 años. Yo conozco jóvenes que hoy tienen 27 años y cuando entró al poder el señor tenía 14 años. Conozco jóvenes que son de las plataformas, que tienen 19 años y que tenían en esa época 6 años. Tengo jóvenes que tenían 5 años y hoy tienen 18 años y ya pueden votar. O sea, no conocen otra cosa que el actual mandatario en estos 13 años de gobierno. Pero al margen del tema político, hay un tema que es muy candente, Luis Fernando, que los mejores años de el ingreso económico por los recursos y venta de nuestros precios al mercado internacional han empezado a caer, y entonces el gobierno está echando mano a préstamos, está echando mano a los jubilados y está casi como que generando un país que después de él puede venir el caos. Y va a pasar lo que está pasando en Argentina, que un presidente que quiere poner orden a todo el descalabro que se había hecho económicamente es mal visto por el pueblo, por el populismo, porque se acostumbraron a los bonos. ¿Cómo ve ese tema en nuestro país? Bueno, eso está clarísimo, usted lo ha resumido de una forma demasiado objetiva, no solamente porque el momento de bonanza del país llegó por el tema de hidrocarburos, sino porque si usted se fija, no se ha generado en ningún momento una nueva fuente de ingreso. Las inversiones que se realizaron en nuestro país, todas fueron medidas políticas, que de alguna forma le generaban aumentar su popularidad en el país, y no se fijaron en que había que construir un país a futuro en nuevas generaciones, porque esa es la miopía que tiene el político en nuestro país. Lastimosamente, y hay que ser realista, no tenemos aún la madurez política que tienen otros países. ¿Cuál es esa madurez política? Proyectar como estadista un futuro para los jóvenes y un futuro para el país, medir en mediano, corto y largo plazo los proyectos, generar una estabilidad económica, y no lo han hecho. Se han dedicado al tema de hidrocarburos, que era el momento que se generaba en ese momento el ingreso, pero después no generaron otras fuentes de ingreso. Todas las medidas fueron como las construcciones de fábricas de industriales que no se necesitaban, o la cementera abriendo otra, y no buscaron la realidad de lo que sea. Museo. No, y todo, en todos los temas económicos, políticos, culturales, se olvidaron del tema carreteras, que es un tema de integración, de desarrollo nacional. El tema salud, un pueblo enfermo es un pueblo que no tiene vida. Yo quisiera saber si alguno de los políticos va y se atiende en un hospital público. Lo dijo públicamente el vicepresidente, él no iría ni loco. Bueno, tampoco hace nada por darle condiciones a la gente. Usted va a las 5 de la mañana al hospital japonés y la gente está haciendo cola o durmiendo en el piso. No se preocuparon por darle salud al pueblo, no se preocuparon por generar una educación. Y están que dicen que, claro, las alcaldías la construyen, pero ¿dónde están los ítems? No se preocuparon porque
el sistema educativo no es nomás el módulo, son las condiciones. Y políticamente buscaron que se le enseñe al estudiante lo que ellos querían que se le enseñe. O sea, está todo el sistema, como decía, socializado, es más comunista que social inclusive, y eso es lo que ha llevado, porque el socialismo no busca estabilizar económicamente un país, busca el que todos sean pobres. Esa es la realidad. Para depender de los bonos. Para depender, exactamente, ¿no? Entonces, lo que se necesita es construir un nuevo país, y eso es lo que queremos. Con la historia que le cuento, que desde Santa Cruz siempre hemos hecho país, creemos que esta no es la excepción, que nosotros podemos construir Bolivia nuevamente desde Santa Cruz. Por eso es el nuevo documento, con la nueva realidad, y es más, nosotros hablamos y lo planteamos en el día de la posesión, que en ese memorándum se van a designar comisiones de trabajo, y en el aspecto político necesitamos saber cuál es el mejor sistema que nos puede garantizar una democracia estable. La tenemos clara que la de ahora no nos la ha garantizado. Entonces nosotros planteamos que en el seno de la constituyente se trabaje lo que significa el análisis si el proceso autonómico, el cual nos fue mutilado por el gobierno, y nos dejó solamente con el nombre de autonomía, sin ningún tipo de competencia, si existe alguna posibilidad de recuperar esas competencias perdidas entre el referéndum, el cual se aprobó el estatuto, y lo que nos ha dado el gobierno, que es nada. De existir una posibilidad, lucharemos por un proceso. Si no existe la posibilidad, y será esa comisión la que la analice, y en el seno de la constituyente, que es la base de este memorándum, pues usted tiene que ir a la historia, cuando en el 80-82 el comité plantea la ley de descentralización administrativa. ¿Y qué hace el gobierno? Lo mutila y saca la ley de participación popular. Y le quita todo. ¿Y qué hicimos los cruceños? Avanzamos, vamos a la autonomía. Claro. Ese proceso autonómico que hicieron, nos lo volvieron a mutilar. El centralismo. Entonces, no podemos descartar el que surja un nuevo modelo de Estado, pero que garantice la estabilidad política, económica, social y cultural. Tiene que generarse. Y yo, por lo que leo, que seguramente es menos que usted, porque usted realmente lee bastante, no conozco que este tipo de escenarios de ruptura constitucional de derecho pase a ser factible en gobiernos federales. Claro. Porque tiene una estructura mucho más sólida, claro, democráticamente hablando, constitucionalmente hablando, y un equilibrio del manejo del poder mucho más sólido. Entonces, se plantea que se analice, no se trata de forzar un sistema que de repente no estemos listos, pero que se analicen las dos situaciones. Entonces, creemos que eso puede generar. Pero nada de eso va a ser posible si no tenemos una reconstitución clara del sistema democrático. Y eso que usted decía de las calles, lo tenemos que hacer. A la juventud, a las mujeres que hoy día están dentro de esa lucha, volver a ir a los barrios. Mire esa hermosura de lo que ha pasado en San Ramón. Nunca pensamos que San Ramón, que ha sido un bastión del MAS, la cantidad de gente que nos esperó cuando llevamos los libros. Fue algo espectacular. Entonces hay ese sentimiento de rechazo contra un sistema, y es fácil sacar a la gente de las calles cuando creen en un discurso equilibrado, objetivo, serio y sobre todo con el sentimiento democrático. Eso pensamos que vamos a poder hacerlo, no solamente con lo que significa el tema de sacarlo a las calles en protesta. Generemos ideas que vayan a dar resultados concretos a lo que estamos pidiendo. El boliviano es muy digno, no le gusta que le regalen, le gusta ganárselo. Así es. En este programa, José Luis, le cuento voy a hacerle una infidencia. Siempre que invitamos a alguien, buscamos una persona del movimiento al socialismo que venga a generar un equilibrio de tesis, antítesis y síntesis, que no la tenemos en el Parlamento. Yo lo veo a mi amigo José Carlos Gutiérrez gritando y nadie escucha lo que él dice. Y luego me di cuenta, porque hice un análisis de varios, el profesor Barrientos, que salía en Que no me pierda, juntamente con Alfonso Román, hoy está preso porque negociaba los puestos para el movimiento al socialismo. Ezequiel, que fue vergonzosamente vapuleado por Cristian Tejada en una discusión. Carlos Cordero, que les dio una clase de la Constitución, tanto a Gabriela Montaño como al que fue ministro del Interior por muy corto tiempo, uno que, así como yo, ya pena muy poco. Y entonces
no existe una persona con la cual usted puede hacer una discusión política, Así es. sino que es dogmática. Desde su perspectiva, ¿existe algún grado de formación de líderes que se esté generando en el comité para que nosotros proyectemos gente joven? O sea, una especie, voy a hacer de propaganda indirecta a los de la Tahuichi, una Tahuichi política que lo que sepa es hacer política no importando en qué equipo juegue después, para hacer que esta juventud que está cansada de la corrupción, porque ya hay una especie de cansancio. No hay una sola semana, y le puedo yo hacer una estadística, estamos escribiendo con unos alumnos míos de la maestría un libro, y no lo podemos terminar porque cada semana sale un nuevo acto de corrupción, y acto de corrupción de cualquier índole. Entonces, ¿no sería importante dentro del comité generar una especie de corriente de formación de jóvenes que puedan hacer una política digna? Mire, ese proyecto yo lo hice el año 2004, que justamente era la visión de una casa de la juventud generadora de liderazgo en todo, no solo en la política, en las instituciones, que sea una cuna de líderes y que si se van el día de mañana al mismo MAS, pues sepan la historia de su país, amen a su pueblo, sepan la verdad y luchen por principios y convicciones en pro del país, no de un interés solamente político. Sabemos que el partido político tiene objeto el poder, pero si generamos corrientes de liderazgo con principios, con valores y conocimiento sobre todo, podemos generar nuevos líderes. ¿Cuál es el problema en el que nos hemos tropezado? Los políticos lo captan rápidamente a los jóvenes. Los políticos y prácticamente, y disculpe la expresión, lo castran en el futuro. Porque ellos no se encargan de formarlo. Entran en el discurso político y ya no entran en la formación política. ¿Me entiende? Entonces, no lo hemos descartado. Es más, nosotros tenemos la Escuela de Líderes en Santa Cruz, en el comité, y que ha sido importantísima su creación y obviamente su funcionamiento, pero necesitamos llevar a las provincias, a la gente en los barrios y en el mismo comité la formación de una escuela sin la necesidad de un título. Exactamente. Y usted dirá de repente, sí, pero pucha, prácticamente le da la posibilidad de ser un líder y no se forma. No, lo que sucede es que tampoco podemos limitar, porque hay mucha gente que de repente no quiere formarse dentro del conocimiento profesional, pero sí es un líder. Y ese liderazgo hay que explotarlo. Hay que explotarlo y hay que llevarlo adelante. Entonces, la finalidad es hacerlo el convenio, queremos hacerlo justamente con la Universidad Gabriel René Moreno. Hemos hecho ya conversaciones previas para que podamos llevar a provincias y a nuestro comité y a los barrios la formación de liderazgo sin la necesidad de que sean profesionales. Que sea una decisión muy personal y posterior el si deciden llevar una profesión o no, pero crear esos líderes es necesaria para nuestra región y el país. Pero lo hemos hecho el estudio y lastimosamente los partidos, bajo el discurso de generar inclusión juvenil, lo meten y son animales políticos, pero en la política partidaria y no en el conocimiento de la política. Mire, yo tuve la suerte, esas imágenes que son... San Ignacio. En San Ignacio. San Ignacio. Están... Las anteriores eran San Ramón. Qué bueno. O sea que usted viene de las provincias y está viniendo, como uno dice, de las provincias hacia la ciudad. Así es. Qué bueno. Estamos queriendo llevar, mire, usted quiere hacer un paro cívico y ¿quiénes son los que le hacen un verdadero paro cívico? Las provincias. Sí. ¿Quién es el cívico? Sin contar conmigo, porque soy el que menos recibe los halagos frente a las provincias. ¿Quién es el cívico que realmente se mueve por convicción? Es el provinciano. Sí. No tiene medios, no tiene condiciones, se pelea con el subgobernador, con el alcalde, logra por su pueblo y lo hace por convicción porque no genera ningún tipo de ingreso. Entonces ellos, vimos que ellos eran los primeros que deberían haber recibido por nosotros, los libros para la firma. Eso es San José de Chiquito. Hemos recorrido toda la chiquitanía y fue una participación espectacular, un compromiso, no solo por la dirigencia, teníamos inclusive presente a los alcaldes, sus gobernadores, estaba en San José el presidente de la Asamblea Legislativa también en San José que participó y se les dijo, este es un momento de unidad, no nos importa el color político, la causa es una sola y teníamos de todo, corregidores, cívicos y ciudadanía,
con el compromiso de hacer firmar los libros. Entonces, se lleva adelante una bonita, esa fue la comisión que parte de Santa Cruz, éramos 56 personas que fuimos entre directores del Comité Pro Santa Cruz y miembros de las plataformas ciudadanas con las que estamos trabajando y con las que continuaremos, así como con todas las instituciones, sin ningún tipo de mediocridad ni miopía de decir este me gusta, este no me gusta, este habla bonito. Tenemos que romper eso que muchas veces a los cruceños nos ha llevado a grandes fracasos. Esa mezquindad, esa mediocridad de decir, no, a mí no me gusta el gobernador, no me gusta el alcalde, yo no trabajo con él. Nos tenemos que sentar hasta con el que no nos gusta, pero tenemos que llevar adelante si el sentimiento es el mismo. Me gustan mucho 3 temas que acaba de decir. El primero, la unidad por encima de los colores. Así es. El segundo, las provincias. Qué importante que es considerar las provincias como parte de lo que es la cruceñidad. Y tercero, algo que usted decía, que me parece realmente muy remarcable, el comité es del pueblo. Así es. No es de primer y segundo anillo. Y ese es el pueblo. Ese es el pueblo, exactamente. Mire usted, eso es San Ramón. Qué lindo. Lo felicito, hermoso, de verdad. Hermoso. Lo felicito, de verdad. ¿Y cuánto es el sueldo que gana usted en el comité? No, el comité no paga ningún tipo de sueldo. Vive de los aportes institucionales que da la institución y obviamente cubren los costos para el mantenimiento de los funcionarios del comité, que son pocos. Son 5 personas, ese costo lo asumen las instituciones, o sea, los aportes que hacen las instituciones y obviamente que nos dan la posibilidad de subsistir y con ellos se paga agua, luz, los sueldos y vivimos, sobrevivimos, como quien dice, ahí con una diferencia de 300 más, 300 bolivianos menos, pero nos da ahorita la felicidad es que se han recibido muchas llamadas de apoyo, estamos empezando en esta semana no solamente a organizar las próximas visitas que arrancamos el día viernes nuevamente con el norte integrado, sábado vamos allá a Camiri, todo lo que es cordillera y todo lo que es los valles, estamos viendo si concentrar en Valle Grande o en otro lugar a los cívicos, ya por una cuestión de tiempo ya no nos da para parar en cada cívico, entonces estamos tratando de juntarnos todos en un solo lugar para que tratemos de recabar las firmas, digamos, ¿no? A propósito, le pregunté así, no con mala leche, sino disparándole, porque cuando viene acá el presidente de la Federación Universitaria de Profesores, cuando vienen los presidentes de las asociaciones de profesores, les pregunto así, de sopetón, y resulta que la gente no sabe que es un voluntariado como el que hace mucha gente por su departamento, y en este caso por el país, porque como decíamos al principio, hemos logrado beneficios para todo el país. ¿Cuáles son sus proyecciones a nivel de este año que va a ser duro, es un año eleccionario, y cuáles son sus relaciones con los otros comités cívicos que consideramos es importante esa interacción? Hemos venido coordinando desde noviembre del 2017, justamente cuando se dio la noticia del fallo constitucional y la habilitación ilegal del presidente. Yo estaba en Tarija, estábamos viendo justamente el tema de hidrocarburos y ahí recibimos la noticia, nos vinimos cada uno de los cívicos a su departamento. Hay un trabajo ya anterior, se ha consolidado hoy por hoy. Estamos conscientes de que necesitamos ir en algunos departamentos donde hay movimientos golpeados por el gobierno. Pando, Beni, ¿no? Vamos a hacernos presentes, hay que levantarlo, o sea, el trabajo es bien complicado en cuestiones de tiempo más que de voluntad, la voluntad la tenemos y no vamos a parar nosotros prácticamente el 6º día que arrancamos de la posesión, hicimos lo que era la movilización y el compromiso de movilizar. En el comité no almorzamos, dormimos tarde, dormimos poco, pero es que hay la necesidad de hacer un cambio total en la credibilidad del pueblo frente a su comité, primero, muchas personas que han perdido la credibilidad por una falta de conocimiento. Hemos tenido 10 años de persecución. Sí. Cuando usted quebra una institución de la manera que ha quebrado la institución, el gobierno, persiguiendo líderes, tenemos 6 procesados, en el caso terrorismo armado, solamente por descabezar la institución cívica. Tenemos expresidentes que están en el exilio, otros con proceso. Tenemos el vicepresidente Bonco Makovic, también en el caso terrorismo. Tenemos líderes empresariales, institucionales, porque ellos se han dado cuenta que la fortaleza de este pueblo son sus instituciones porque son creadas por el pueblo cruceño. Esa es su fortaleza. Entonces, usted tiene una generación de desconocimiento del comité. Sí.
total, mídalo desde los 10 hasta los 15 años, que es cuando el joven empieza a saber qué es su comité, al actual, 10 años en los distintos años de generaciones de la juventud y de la gente mayor, que mucha no conoce esto y dicen los callaron, son unos cobardes, y no es así. Mire la nobleza, la fortaleza que tiene esta institución, que está firme y parada a pesar de todo y que tuvo 2 candidatos. Yo siempre lo dije, el que existan más candidatos da la tranquilidad de saber que alguien quiere hacer algo por su pueblo, que no le tiene el temor al gobierno, que no es momento de miedo, que no es momento de cobardía, que los tiempos, así como siempre el periodista me pregunta, son años difíciles. ¿Y cuándo se construye la gloria de los pueblos? Claro. En tiempos difíciles. Entonces, tenemos la fe de que podemos lograr el objetivo, movilizando, coordinando con el escenario internacional y nacional, con los comités cívicos, con las instituciones, y generemos primero una unidad y estemos listos para cuando toque el pitazo salgamos todos. Y hay mucha gente que dice, yo no salgo, no, es el comité, son unos cobardes, no sé. Hacerle llegar, y la única forma, por eso estamos coordinando con las juntas vecinales, es llegar a los barrios a presentarle que el comité, lo que logró el comité, y también distinto es ver a su directorio comprometido con una causa que genera la seguridad en la población, decir, no, quieren ir y le van a meter, apoyémoslo, eso es lo que hay que generarlo. Tuve la oportunidad, no voy a decir el nombre por respeto a él, de tener una persona del MAS acá y me decía, lo que pasa es que los comités están haciendo política. Entonces le respondí yo, todos hacemos política. Así es. Entonces, no nos da vergüenza hacer política. Yo en este programa que es de la universidad, por la universalidad del pensamiento, también hago política. No política partidaria. O sea, no estoy por una sigla política. Así es. Pero todos hacemos política. Mire, y bien que no me dijo el nombre, porque la verdad es que el comentario que voy a hacer es muy duro, así que ni me lo diga para que no se entere. ¿Cómo lo analiza usted el que un político diga la posición del comité es política? Refleja una mediocridad en el sistema político terrible, ¿no? Y encima son los que nos gobiernan y nos quieren seguir gobernando. Hacemos política. La defensa de la democracia es hacer política. Claro. El desarrollo productivo y generar las condiciones normativas es política. No podemos dejar de hacer política. Ahora, yo estoy pidiendo la próxima asamblea que estimo que se convoque una vez estén dados los escenarios exactos del proceso eleccionario y todo. Quiero solicitar la autorización de la Asamblea para que primera vez en la historia el comité entre en un escenario político electoral en defensa de principios, no de partido. No vamos a apoyar a nadie, pero tenemos que formar parte de ese proceso electoral y decirle al pueblo por qué Evo Morales no es candidato, y es porque el pueblo lo dijo. Y vamos a hacer una campaña durante todo el tiempo, paralelamente, pero basada en principios democráticos, no de partidos políticos, pero vamos a entrar en el escenario, porque no podemos estar ausentes y decir, no, ya se abrió la candidatura y aquí nos quedamos. La lucha es hasta el día, hasta ese día lo que hay que generar. Entonces, esa tarea, por eso inclusive hablábamos de un paro cívico indefinido, pero generada la unidad real en el pueblo y sabiendo que el pueblo va a hacer respetar su paro. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, las medidas se van a ir dando en función del compromiso que nosotros hagamos en barrios y en provincias, para cuando se toque parar, se pare, para cuando se toque salir, se salga. Si hay que tocar y hacer huelga de hambre afuera del palacio, lo vamos a hacer. ¿No? Entonces, esas son las condiciones que hay que tener y hay que generar ante la juventud, pero ese es el claro ejemplo de la mediocridad que tienen los políticos, de hablan, se hace política, en todos lados se hace política. Es cuestión de leer qué es política y qué es un partido político. Usted en su empresa, en una empresa absolutamente privada, usted delinea políticas y estrategias. Así es. Si usted no hace políticas y estrategias, está fuera de toda Así es. modernidad. Y hoy, el hacer política, por eso es que me cuesta mucho traer a gente del movimiento al socialismo a que vengan a una discusión donde van a tener la opción a un debate real. No que el que grite más sea supuestamente el que tiene la razón, como en muchos programas, que yo honestamente los critico porque están haciendo un daño muy grande a la población, porque le están enfermando la salud mental de la población y creen que el que más grita es el que tiene la razón. Ya le vuelvo a decir, el profesor Barrientos, que es el que más gritaba en ese programa, hoy está preso. Pero, ¿qué dicen los demás? Sí, pero es él. O sea, y él representaba a un grupo político partidario. Una última pregunta.
Luis Fernando, que se ha ido volando el tiempo, cuando usted piensa en su directorio, cuando usted piensa en las provincias, cuando usted piensa en las juntas vecinales, ¿cuál es el común denominador que usted ve en toda esa gente en este momento? Porque yo lo que siento en mis clases, y disculpe que tome el ejemplo mío, es que mis alumnos, voy a emplear una palabra un poquito elevada de tono, son más de las 10:30 de la noche, así que puedo decirla, están cabreados de la corrupción. Y cuando uno dice corrupción, está hablando de corrupción en todos los niveles habidos y por haber. Pero, ¿qué pasa? Esa corrupción nos va a dejar un país totalmente desmantelado y sin opciones de futuro. ¿Cuál es el común denominador que usted ve en esas estructuras que le he mencionado anteriormente? Antes de responderle, le hago una pregunta. Usted, dentro del sistema de corrupción que existe en Bolivia, en Santa Cruz y en todos los lugares, hay actores que forman parte del mismo sistema. ¿Quién cree que es el culpable? Le pregunto porque yo tengo una respuesta, pero de repente estoy errado. Yo tengo una teoría y se la voy a decir. Hubo un día el señor Juan Evo Morales Ayma que dijo la siguiente frase, que para mí fue abrir el portón a la corrupción. Dijo: yo aprendí que por encima de lo jurídico está lo político. Por eso cuando mis asesores me dicen: Evo, te estás equivocando, eso que estás haciendo es ilegal, yo le meto nomás por más que sea ilegal, sí. Y luego les digo a mis asesores: si es ilegal, legalícenlo ustedes, ¿para qué han estudiado? Y entonces, si usted analiza la frase, que es una apología del delito, primero, está consciente que es ilegal. Segundo, está induciendo a otros a hacer ilegalidades. Y tercero, yo siempre digo, los problemas económicos, políticos y sociales, si el marco jurídico funciona, no son ningún problema porque hay un marco jurídico. Pero si yo cambio el marco jurídico por un marco político, estoy manejando también la justicia desde un punto de vista político. Entonces, si sos de mi partido, bien hecho lo que has hecho, por muy ilegal que sea. Esa es mi interpretación y mi respuesta. No, está clarísima. Por eso le decía, quería saber qué pensaba, porque yo considero de que aquí hay dos actores fundamentales y dentro de esos dos actores cada uno hace su tarea y uno forma parte como el otro del mismo sistema de corrupción, y es que existe un gobierno que te dice, primero, mantener su gente y tenerla rica le genera lealtad bajo el interés económico. La dejan hacer lo que tenga que hacer porque se enriquecen y esa gente pues por lo que está ganando hace lo que sea por el partido y sale la plata para la gente, al igual que el narcotráfico. Sí. El mismo sistema. ¿Cuál es la diferencia con el sistema de corrupción? Dos factores son los que creo que podemos trabajar. Al gobierno no le vamos a quitar nunca la imagen de que la corrupción es parte de su sistema de gobierno. Lo hace y lo va a hacer. Nunca sabía, ellos entraron al gobierno basados en la corrupción y todo. Sin embargo, es el gobierno más corrupto que ha habido en la historia. O sea, tiene usted allegados a personas que, como el caso Zapata, el Banco Unión, o sea, y son tantos que aparecen y dicen, mire, cuando pasa un tema de corrupción en algún lado y salen los masistas y dicen, el like para que no hablen del tema del Banco Unión, esto es más grande. ¿Cómo vamos a comparar un acto con otro y justificar que por eso está bien? Ese es el mensaje de que ellos dan de protección a su gente. Eso no lo vamos a poder cambiar en función del gobierno. Lo que podemos cambiar son los otros dos escenarios. El que se deja corromper, que es el fundamental, el que se deja corromper, y obviamente ese factor de la persona que se deja corromper frente a la educación que le puede enseñar qué es la corrupción. ¿Por qué? Porque el que se deja corromper, que en su gran magnitud es o aquel que va a ir a una licitación y se ve obligado a hacerlo, pero esa obligación, si usted se pone de acuerdo con el sector y aquí nadie participa hasta que no se dé un peso, lo puede cortar. Eso se puede trabajar. Y otra persona es el que hace su acto de corrupción cuando va a la policía o a algún lado y le piden 100, 200 pesos. ¿Por qué los hacen? Porque los tienen. ¿Y por qué los tienen? Porque el gobierno está con el narcotráfico, está la plata circulando. A ellos hay que explicarles lo que es la corrupción y a dónde nos puede llevar
y que no está bien darlo. Son los dos focos que creo que hay que trabajarlo. Hemos propuesto un observatorio que le he pedido al doctor Carlos Dadub que si se podía hacer cargo para trabajar un poco en el tema de la corrupción, porque hay que generar un discurso real y trabajarlo muy minuciosamente, porque si usted no lo trabaja de esa manera es muy difícil que la gente realmente lo haga por principio. Hay que generar los principios y los valores y sobre todo las consecuencias que se vienen si sigue haciéndolo eso que no está bien, pero muchas veces no lo ven mal. Sí. Mire, Luis Fernando, ha sido un placer, se nos acabó el tiempo. Gracias a usted, doctor, por la invitación. Queridos amigos, me está pasando lo que me pasó cuando tuve acá a las 5 plataformas de jóvenes, que nuevamente me vuelve el alma al cuerpo. ¿Y por qué digo me vuelve el alma al cuerpo? Porque los que ya peinamos canas o tenemos poco por peinar, siempre decimos, si seguimos así, vamos a terminar muy mal. Pero cuando uno escucha juventud con decisión, con conocimiento, con formación y con principios, le da la esperanza de que esto sí puede volver a ser el paraíso que Dios en su momento creó. Lamentablemente, cuando Dios hizo el mundo, le dio a Bolivia todas las riquezas naturales habidas y por haber. Y cuando se quejaron los demás países por qué le daba tanto a Bolivia, dijo, porque vas a ver algunos gobernantes que voy a poner, y cumplió su palabra. Esperemos que eso no nos siga pasando. Buenas noches y muchas gracias. Ya van los ojos fijos en el goceo, la tristeza, por ella la madre reza, al rezar para sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que